Bueno, en la ayudantía 11, ya que se está pasando ahora a la materia de series de Fourier, vamos a ver la serie trigonométrica de Fourier, ¿ya? Entonces, lo primero que voy a hacer es definirla. Entonces acá tenemos que es A0 más la sumatoria de n igual a 1 hasta el infinito de AN coseno de nw0 t más Bn seno de nw0 por t. ¿Ya? Entonces, bueno, acá básicamente la teoría dice que con esta serie de Fourier nosotros cualquier función periódica la podemos representar con una suma infinita de seno y coseno, ¿ya? Bueno, y en la literatura también nos dicen que esta parte es la función promedio, o sea, el promedio de la función que nosotros queremos definir con seno y coseno, y esta parte es la parte alterna, ¿ya? Y bueno, la importancia acá de esta serie de Fourier y lo que hay que calcular en los ejercicios son los coeficientes, ¿ya? Entonces, dicho eso, voy a definir las fórmulas de estos coeficientes, ¿ya? Entonces acá tenemos A0 igual a 1 sobre t sobre la integral de 0 a t de f de t, ya que es la función en este caso. Eh, Me cabe destacar que acá se utiliza 0 y t, pero podría ser no 0, sino que la función puede partir de 1, de 2. Entonces igual acá pueden pensar que en vez de 0 puede haber un t0 y acá puede haber un t0 más t, ¿ya? Como un caso general. Es como una acotación, ¿no? ¿Ya? Entonces acá tengo a n igual a 2 sobre t, la integral de 0 a t de f de t por coseno de n w0t. Y bn va a ser lo mismo de 0 a t de f de t, pero ahora en vez de coseno es un seno. nwt sobre por t. Ya. Y bueno, me falta también definir el W0, que acá es la frecuencia fundamental, ¿ya? Y esta va a estar dada por 2 pi sobre t. Y acá t es el periodo. Y también definir el Wn, que es el múltiplo de la frecuencia fundamental, ¿ya? Y bueno, acá esta se mide en radianes, disculpen, radianes sobre segundo, ¿ya? Y bueno, el periodo en segundos. Bueno, con esto ya podemos ver también las expresiones para poder graficar, ¿ya? Entonces, acá igual, si ustedes revisan la literatura, hay gráficas de amplitud y fase, ¿ya? Y esas completas se llaman, creo que espectro de frecuencia, si no me equivoco, ¿ya? La literatura nombra estas gráficas y bueno, hay de por medio una
un tipo de escritura de esta serie de Fourier que es fasorial, ¿ya? Entonces, bueno, la voy a escribir igual para que la consideren. No tengo claro si el profesor la vio, pero si revisan la literatura van a verla eh, definida, ¿ya? Entonces acá tengo una amplitud, un coseno, el nw0 por t más la fase, ¿ya? Entonces, eh, acá las expresiones que les comentaba, para nosotros ver la gráfica de amplitud y fase, son las siguientes. Tengo a n y a n va a ser el a n al cuadrado más bn al cuadrado y todo esto en raíz, ¿ya? Y también para obtener la fase tenemos que el ángulo va a ser menos la tangente a la menos 1 de bn sobre an. ¿Ya? Y bueno, acá esto usando eh, la función trigonométrica de, de la suma de términos en un coseno, ustedes pueden separar esto en dos términos, ¿ya? Y uno de esos términos va a ser negativo, ¿ya? Es como anotar también el AN para que lo consideren. Tenemos que lo podemos anotar en forma fasorial y también en forma rectangular, ¿ya? Entonces acá tengo BN. Pero al pasar con la fórmula que les comento yo, que es esta, acá esta nos va a dar un término que es negativo, ¿ya? Nos va a dar un término menos el otro término. Entonces, para determinar el ángulo, ese negativo está dado por ese menos, ¿ya? Ya, entonces, dicho esta fórmula, vamos a pasar a un ejercicio para poder aplicarla, ¿ya? Entonces, acá voy a pasar acá, y esto lo tengo anotado porque es una representación de las funciones con múltiplos enteros de pi, ¿ya? Entonces, esta tabla sale en uno de los libros que el profesor tiene en el syllabus, y bueno, esto nos sirve a nosotros para poder después determinar los coeficientes de la serie de Fourier, ¿ya? Y bueno, la voy a dejar acá y después la vamos a utilizar cuando ya lleguemos a esa parte. Entonces, acá voy a ejercicio. Y bueno, nos dicen determinar la serie de Fourier de la forma de onda y obtener los, disculpen, los espectros. Los espectros de amplitud y fase. Lo de delante era espectro de frecuencia, ¿ya? Lo que comenta la literatura. Tampoco no sé si el profesor la ven, pero bueno, si leen y les interesa más el tema, que esto igual se ve después la serie de Fourier en los convertidores, ¿ya? Los convertidores regularmente hay técnicas para convertir la energía,
pero estas técnicas, el switcheo porque bueno, las técnicas tienen contemplada switcheo, ¿ya? La electrónica de potencia casi todo es abrir y cerrar el paso de la energía para obtener una salida que nosotros queramos, ¿ya? Y este switcheo genera armónicas, y nosotros con la serie de Fourier podemos determinarla, ¿ya? Entonces igual, si les interesa ese área, igual la serie de Fourier y las armónicas están bien contempladas en eso. Ya entonces, bueno, acá la forma de onda que no habla el problema, la voy a anotar acá, tratar de dibujarla lo mejor posible. Y bueno, tenemos acá un pulso, acá otro pulso. Asuman que es de igual, son iguales los pulsos, ¿ya? Y bueno, acá voy a tener f de t, acá voy a tener el tiempo, y bueno, acá tengo 1, 2, 3. Ya entonces, nosotros para poder abordar este problema, primero tenemos que tener la función. Ya nosotros ahora nos están dando solamente, eh, y bueno, acá voy a asumir acá 1, ya, de amplitud 1. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es definir la función de esta señal, ¿ya? Entonces, nosotros también tenemos que ver que, obvio, para aplicar en la serie de Fourier, que tiene que ser una señal periódica, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos que ver primero cuánto es el periodo, ¿ya? Entonces, para ver el periodo, nosotros tenemos que acá tenemos el pulso, baja, se mantiene en cero y después vuelve a subir, ¿ya? Entonces, el periodo para nosotros es todo esto, ¿ya? Porque después del segundo 2 vuelve a repetirse la forma de onda, ¿ya? Entonces, para nosotros, t es igual a 2 segundos, ¿ya? Esto lo voy a colocar que está en segundos. Entonces, nosotros para definir la función tenemos que, en este caso, hacerla por tramos, ¿ya? Entonces vamos a tener que la función va a valer 1 entre 0, t, bueno, entre 0 y 1, ¿ya? Todos los valores que tome t acá, va a valer 1. Y luego va a valer 0 entre 1 y 2, ¿ya? Entonces ya con esta función nosotros ya podemos trabajar. ¿Ya? Bueno, esta forma de onda también es la más básica, pero igual es la más utilizada, ya que con estos pulsos eh, se controlan los semiconductores para que abran y cierren los circuitos, y por lo tanto también tienen esta forma la salida de los convertidores, ¿ya? Que la mayoría son switchados, ¿ya? Entonces tienen esta forma de onda en su salida. Entonces igual es importante ver esto porque, bueno, el caso es más básico, pero no por eso menos importante. Ya entonces, nosotros teniendo eso, obviamente acá tienen que considerar que esto es en un periodo nomás, ¿ya? Esta función se eh, define en un periodo porque la serie de Fourier ya asume que la señal es periódica, por lo tanto, todos los cálculos se realizan en un periodo. Ya entonces, acá ya tenemos definido que t es igual a 2. Y bueno, vamos a definir W0, que es la frecuencia fundamental, que acá sería 2pi sobre t, y acá sería 2pi sobre 2, y nos va a dar que es pi, ¿ya? Y bueno, después ya teniendo esto, solo aplicar las fórmulas que vimos acá, ¿ya? Las de acá. Entonces, voy a proceder a
a calcular los términos. Primero el término de C de la serie. Voy a anotar la fórmula, que no está de más para que la recuerden. Ya entonces nosotros acá, bueno, la voy a desarrollar eh, al tiro por partes, ya que esa es la característica de la función. Ya, entonces voy a tener la integral de 0 a 1, en donde la función se me hace 1, más la integral de 1 a 2, y acá la función se me hace 0. Entonces acá, bueno, esto es 0, y me queda solamente este término, en donde si nosotros desarrollamos, vamos a tener que es un medio de t entre 0 y 1. ¿Ya? Y acá, bueno, esto nos va a dar que el término A0 es igual a un medio. Bueno, ahora vamos a seguir al tiro con el término AN. Y bueno, el término AN va a ser igual a, voy a poner la fórmula que no está de más, de 0 a t, f de t, coseno de nw0 dt, en dt. Ya acá, si se fijan, hay un coseno con una n multiplicándola a la fundamental, ¿ya? Y eso quería hacerle alusión a eh, esta tabla, ¿ya? Entonces, acá es donde vamos a usar esta tabla. ¿Ya? Entonces, acá voy reemplazando los datos y voy a desarrollar al tiro la integral, ¿ya? Entonces tengo 2 sobre 2, paréntesis, eh, la integral de 0 a 1 de la función, que acá es 1 por coseno de nw0 de t. Bueno, acá voy a dejar al tiro expresado el cuánto vale W0, que en este caso vale pi, ¿ya? Y acá dt más 1 a 2 de 0 coseno de nwt en dt. Ya entonces, acá esto se nos hace 0, y al desarrollar la integral vamos a tener 1 sobre npi seno de npi t entre 0 y 1. Ya entonces acá vamos a tener que esto es npi seno de npi menos seno de 0. Y acá nosotros, si lo desarrollamos acá, nos da que n va a ser igual a 0. ¿Ya? Y bueno, yo le adelanto que en la mayoría de los casos, en los cálculos de la serie de Fourier, hay términos que se hacen 0. ¿Ya? Eh, bueno, voy a tratar de traerle un ejercicio que no se haga 0, para que, para que igual vean un caso, por si acaso el profesor lo pregunta, ¿ya? Pero regularmente hay términos que se hacen 0, ¿ya? Ahora, bueno, vamos a pasar a Bn, que es el caso del término que no se hace 0. Entonces vamos a anotar la fórmula, f de t seno de n w t
dt. Y entonces voy a reemplazar los datos y desarrollar la integral. 2, acá tengo paréntesis, 0, la integral de 0 a 1, de 1 por seno de n pi, y recordar que w0 igual a pi, t en dt, y la integral de 1 a 2 de 0 seno de n pi t dt. Y entonces acá, al desarrollar, obviamente este término se nos va a quedar solo este, y acá nos va a quedar menos 1 sobre n pi coseno de n pi t. Y esto entre 1, bueno, entre evaluado en 1 y 0, ya, por la integral. Bueno, acá seguimos desarrollando, tenemos n pi y voy a colocar el paréntesis, coseno de n pi menos 1, ya, por el coseno de 0. Y acá es donde nosotros, por la tabla, sabemos que el coseno de n pi lo podemos representar como menos 1 a la n, ¿ya? Y bueno, esto sale, igual es intuitivo por el plano cartesiano. Entonces acá tengo que el coseno de 0 es igual a 1 y el coseno de 180 es igual a menos 1, ¿ya? Entonces, igual esto es intuitivo, pero las otras expresiones no son tan intuitivas, ¿ya? Entonces, dicho eso, nosotros podemos expresar acá que vamos a tener menos 1 sobre n pi, 1 menos 1 sobre n, ¿ya? Y acá, bueno, acá se elimina este signo porque al cambiarlos, acá cambié la posición, por lo tanto sale un menos y se anula con el de acá, ¿ya? Y acá está ya la expresión. Entonces, acá tenemos dos maneras o sea, tenemos dos casos en donde acá se puede hacer, donde tengo un número par, mejor dicho, y un número impar. Entonces nos va a dar una función por partes este término, ¿ya? Entonces nosotros, lo voy a anotar acá mismo, tenemos que Bn, por la naturaleza de la expresión, nos va a dejar dos expresiones. ¿Ya? Entonces, en el caso de que es impar, acá va a quedar el menos 1 y por lo tanto esto sería un 2. ¿Ya? Entonces, nos va a quedar 2 sobre npi. En el caso en que n es igual a impar. ¿Ya? Y va a quedar 0 en el caso par. ¿Por qué? Porque al ser par va a ser un 1 y acá sería un 0, ¿ya? Entonces, aquí ya tenemos la expresión de Bn, la de n y la de, o sea, la de an y la de a0, ¿ya? Entonces ya tenemos todas las expresiones para poder escribir ya la función, o sea, la serie trigonométrica de Fourier. Y entonces, igual eh, podemos ir escribiendo esto
para ver cómo es la forma trigonométrica general de la función, de esta función, ¿ya? Entonces, miren, el n va a ir cambiando. Entonces, nosotros si tenemos la función con los términos, vamos a tener que, tengo el término, el primer término que es a 0, y luego eh, solamente voy a tener bn, ¿ya? Entonces, además de eso, nosotros tenemos que solamente considerar los números impares, porque los números pares nos va a dar la expresión 0. Entonces, cuando yo tengo n igual a 1, nos va a dar que esto es 2pi seno de pi t. Después cuando tengo igual a 3, voy a tener que acá es 2, 3pi seno de 3pi 3. Y bueno, voy a escribir uno más, cuando es 5 seno de 5 pi t. Y entonces, con los coeficientes nosotros, y asumiendo esta expresión, vamos a tener esta representación hasta el infinito de la función que nos da este tipo de onda, ¿ya? Entonces, si nosotros vemos que como esto se va a repetir, podemos ya escribir la función general. Entonces acá vamos a tener un medio y acá vamos a tener 2 sobre pi, la sumatoria de, bueno, lo voy a escribir con k, ¿ya? De k igual a 1 hasta el infinito, y solamente vamos a tener acá el término bn, que va a estar multiplicado por el seno. Por eso el seno que estaba acá eh, es por la expresión que tenemos acá, lo voy a repetir, por si no se había entendido, ¿ya? Entonces nosotros cuando ya tenemos los coeficientes, nosotros usamos esta expresión para ir, para ir ya viendo cómo se comporta y después escribirla de manera general, ¿ya? Encuentro, en mi opinión, que es más fácil hacerlo así. Hay gente que, no sé, ya mirando solamente las expresiones puede llegar a anotar esto. ¿Ya? Yo lo asumo por cuando uno tenía sucesiones, ¿ya? Entonces tengo, eh, acá esto es n, ya que acá factoricé por 2pi y nos queda solamente el seno de n pi t. Y acá definí el k porque tenemos que n va a ser igual a 2k menos 1. Ya que acá, bueno, casi siempre esto, yo me acuerdo que la primera vez que lo vi fue cuando hay que definir un número impar en programación. Ya, entonces acá esto es número impar. Ya, entonces aquí ya tenemos la primera parte del ejercicio que nos piden la, la función, o sea, la serie trigonométrica de Fourier. ¿Ya? Entonces ahora lo que vamos a hacer es usar las otras fórmulas que definimos para poder obtener la gráfica de los espectros. ¿Ya? Entonces, bueno, para los gráficos vamos a tener que eh, AN, dijimos que era AN al cuadrado más BN al cuadrado y todo esto en raíz. Y entonces acá nosotros con los datos del ejercicio tenemos que
Bn, esto va a dar Bn en valor absoluto, ¿ya? Y bueno, nosotros al poner esto en valor absoluto, vamos a tener que esto va a ser igual a la función, ¿ya? De Bn. Entonces vamos a tener 2 sobre npi, n igual a impar. Y acá 0, n cuando es par. Igual algunos se pueden preguntar por qué tanta función con par e impar, ¿ya? Y bueno, eso se puede responder con que el método usa multiplicaciones de números enteros de la fundamental, ¿ya? Esas son las armónicas. Entonces necesitamos saber qué pasa cuando tengo la armónica 1, la 2, la 3. Entonces ese 1, 2, 3 son los números pares e impares que están definidos acá, ¿ya? Entonces por eso es importante la función que sea por partes, ¿ya? Entonces, bueno, vamos a ver el caso del ángulo, donde tenemos que es menos tangente a la menos 1, que es el arco tangente, B, Bn sobre An, ¿ya? Y acá, bueno, lo único que va cambiando es Bn y hay que considerar la gráfica del arco tangente y ahí vemos que solamente cambia acá en los impares y se hace 0 en, eh, en igual par, ¿ya? Entonces nosotros teniendo esto, nosotros ya podemos definir el, la gráfica, ¿ya? Entonces, la gráfica de amplitud voy a poner acá, tratar de hacerlo lo mejor posible. Eh, entonces acá tengo a n y bueno, voy a tener, acá voy a tener eh, la frecuencia, ¿ya? W, bueno, voy a colocar frecuencia mejor. Ya que acá vamos a tener pi, que es la fundamental. Después voy a tener 2pi, 3pi, 4pi, 5pi y 6pi. Y entonces, nosotros la primera vamos a tener, más o menos acá voy a dejar un, un 0,5 y la primera va a tener acá un valor que voy a anotar arriba de 2pi, ¿ya? Porque acá n igual a 1 y esto nos va a dar aproximadamente 0,63, ¿ya? Luego, al yo ver la fórmula de la amplitud, me dice que cuando es par va a ser igual a 0. Entonces acá, cuando tengo el n par, esto va a ser 0. Luego, acá ya voy a tener que por acá más o menos el 2 sobre 3pi, que esto es más o menos como 0,21, ¿ya? Y acá, bueno, se hace 0 y acá vuelvo a tener el 2 sobre 5pi. Y acá esto nos va a dar más o menos como 0,13. Y acá 0. Ya entonces, ¿qué nos dice esta gráfica? Nos dice que la fundamental
va a tener la armónica en la fundamental, va a tener una amplitud de 0.6. Y después van a ver la armónica 3 va a tener una amplitud de 0.21 y en la armónica 5, que, o sea, la armónica me refiero a que 3 veces la frecuencia, ¿ya? Entonces la armónica 5 son 5 veces la frecuencia, va a haber ahí una sinusoidal que va a tener esta amplitud, ¿ya? Vamos a ver un gráfico en MATLAB para que lo asimilen mejor, ¿ya? Si es que no lo han visto así gráficamente. Y bueno, en la fase, acá igual es más sencillo, porque va a tener la fase acá, voy a dejar la gráfica más larga hacia abajo, porque esto varía entre menos 90 y 0. Y entonces, acá lo mismo, voy a tener la frecuencia acá, y voy a tener pi, 2pi, 3pi, 4pi, 5pi, 6pi. Ya entonces, acá lo mismo, hay que ver esta gráfica y nos dice que en las impares va a tener menos 90 y en las pares 0. Y entonces, bueno, la expresión acá nos va a quedar, asumamos que aquí tengo los menos 90 y acá nos va a quedar así. El espectro de fase se llama. Asuman que estas distancias son iguales, lo único que me quedaron dispareja por el tema de la tablilla. Pero acá ya tenemos el espectro de fase, ¿ya? Y con eso ya el ejercicio estaría terminado. Bueno, acá tengo un programa en MATLAB en donde desarrollé la serie de Fourier del ejercicio. Bueno, de esta me refiero a esta expresión, ¿ya? Entonces, para poder ver eh, nosotros alguna armónica, vamos a formular este programita que ya lo tengo hecho. Entonces, acá tengo el periodo, un tiempo en donde solamente voy a mostrar un periodo en la gráfica. Luego tengo la parte de C de ejercicio, que es el A0. Y luego las armónicas del 1 hasta el 7, ya que la función que nosotros definimos solamente contempla los números impares. ¿Ya? Y luego de eso, como esta serie de Fourier es una sumatoria, nosotros acá tenemos la sumatoria. ¿Ya? Entonces voy a mostrar las armónicas y luego la función que obtenemos al sumar toda esta armónica. ¿Ya? Entonces acá, como pueden ver, tenemos la armónica 1, que es 0.63 como lo habíamos calculado. Luego la 3, que es 0.21. Y bueno, ahí vamos comprobando que el ejercicio estaba correcto. Y que, bueno, la idea de esto es que como nosotros estamos sumando todas estas armónicas, estas van a generar la función b, ¿ya? Y la función b, ustedes pueden ver que se trata de acercar a lo que es, un cuadrado acá, ¿ya? Que sería un pulso y luego se mantiene en cero, ¿ya? Y después luego vuelve a subir. Obviamente si nosotros hiciéramos más desarrollo de esto y pusiéramos la armónica 9, la 11, y así esto se iría adaptando cada vez más y si bueno, lo hiciéramos al infinito ya tendríamos el pulso, ¿ya? Y esa es la representación y bueno, para que lo vean mejor el tema de la amplitud de la armónica.